Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 29 de mayo del 2024 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y tenemos para compartir con todos ustedes durante nuestro programa una cantidad de informaciones tanto locales como internacionales que son del interés de todos ustedes. Bien, aquí, ahorita algunos detalles. Fue condenada la señora diputada por La Vega, la señora Rosa Amalia Pilarte, que tenía por su jurisdicción privilegiada de ser legisladora el juicio en la Suprema Corte. En unos instantes conoceremos algunos aspectos relativos y haremos comentarios al respecto. También en Estados Unidos sigue el juicio de Donald Trump, donde ayer, recuérdense que como le había dicho que en los días, el día previo era día del Memorial Day, había asueto, arrancó el martes, ayer, y se hicieron las presentaciones de los cierres, donde la defensa y donde la procuraduría o los fiscales presentan sus argumentos definitivos ante el jurado y el juez, y entonces ya hoy el jurado tiene que sentarse a deliberar si condena, si, como que dice, exonera, libera, ¿no? O qué, o anula el juicio. Es muy importante porque es un juicio que se llama, ellos le titulan en los periódicos el pago de un dinero para pagar, pero es una violación. Los 34 cargos son en función de, donde más relevancia tiene es que hay una violación federal o estatal a un crimen de campaña, de ocultamiento de informaciones y uso de dinero no declarado para ocultar unas informaciones durante la campaña, y ese es un delito penado, es penal, tendría hasta prisión. Habría que ver si el juez lo manda a prisión o cómo sería, pero bueno, ahí está el juicio ya en su proceso de finiquitación, ahí finiquitando, terminando. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso del mismo Trump, la juez de Miami, la que conoce el caso de los documentos clasificados y la violación a la ley de espionaje y obstrucción de justicia que el expresidente Trump cometió con los documentos allá en su residencia de Mar-a-Lago, que ahora apareció de nuevo un video cargando más cajas en la persona de los imputados por instrucciones de Trump, salieron con un día atrás para adelante ahora en los últimos días de que en la orden de allanamiento otorgada por el juez al Departamento de Justicia se hablaba del uso de armas, fuerza letal. O sea, que podían usar armas y matar a cualquiera que se interpusiera, por ejemplo. Y que eso era como que el presidente Biden había mandado para tratar de matar a Trump. Él ni siquiera estaba ahí cuando se hizo el allanamiento. Pero todo es en mentiras, enmarañadas, y para diciendo cada vez que sale del juicio que el juez es un corrupto, que todo el mundo está en contra de él, pero con esa juez que le pidieron que le restringieran la lengua, porque para hablando cosas que ponen en peligro intimida a los testigos, a los mismos agentes del FBI, porque ese documento es típico. O sea, es una plantilla, vamos a suponer, se llena para un allanamiento a tal persona, hasta el presidente Biden, que fueron a su residencia en Indiana, creo que fue, y al vicepresidente Pence, y ellos le dicen, aparecieron estos, no sabe, llévenselo. Pero él no. Él los andaba mudando de un sitio para otro, los llevó a New Jersey, los estaba escondiendo, mostrándolo aquí. Entonces eso era obstrucción de la justicia, además de violación de esa ley. Entonces le pidieron a la juez que le restringiera a estar hablando, y ella dice que no, que debieron consultarlo con los otros abogados y un sinnúmero de cosas, porque a ella sí está totalmente parcializada
y ha hecho todo lo posible para que ese juicio no se conozca, porque ese juicio, según todos los analistas, en hay alguna probabilidad de que pudiera ser, qué sé yo, que de los 12 testigos aparezca uno, hay 7 hombres, 5 mujeres, hay 2 abogados, bueno, qué sé yo, allí pudiera, pero en es por default que él estaría condenado, tanto por obstrucción de justicia, por andar escondiendo los documentos, todavía después que le hacen la citación y oficialización del reclamo del Archivo Nacional de que los entregue, andaba escondiéndolos. ¿Con qué fines? Nada más él sabrá, o usted puede imaginárselo. Usted podrá imaginárselo, unos documentos que no se pueden ver ni siquiera en lugares, tienen lugares restringidos y específicos para verlos, pero él andaba con él en los baños y tirado en los... Yo me imagino que es por esos documentos andan por allá por Rusia y por China como si nada. Entonces, esas son las cosas. Le pidieron a la juez que le pusiera una orden de restricción, como se la puso este juez de Nueva York, pero ella no, porque esa sí le gusta, esa sí hace bien porque le tiene el juicio detenido, un juicio que tan pronto se conozca, eso es por default, por diseño que va a estar condenado, porque las violaciones son evidentes, no admiten ni siquiera discusión. Y tiene el otro caso en Nueva York con la interferencia para las elecciones y el intento de robo de las elecciones, y tiene otro caso en Georgia. Son 91 cargos y así hay gente por ahí que anda detrás de ese señor, pero para que ustedes vean. Entonces, aquí les decíamos, en Diario Libre, Pineda Parana nos trae, dice, la Suprema Corte condena a la diputada Pilarte por lavado de activos. La legisladora del PRM va a Rafey. Ella habla de que va a apelar a la Corte de Casación de la Suprema Corte, pero si fue la Suprema que la condenó, ella va, recuérdense que al ser diputada tiene jurisdicción privilegiada. Si fuera una persona común y corriente, hubiera pasado por primera instancia, segunda instancia, apelación, qué sé yo, y después va a la Suprema Corte. Entonces la legisladora del PRM por 5 años pagará una multa y le confiscan bienes. Hay como 14 propiedades de todos los tamaños. Es la 4ª congresista condenada a prisión. Ok, eso dice el Diario Libre, básicamente otras cosas no tienen relevancia. El Caribe nos trae en primera plana al ministro de la Presidencia, Joel Santos, mi amigo Joel, señalando que el diálogo por las reformas debe ser con todos los sectores. Hay muchas informaciones con relación a las reformas, ese es el tema que vamos a tener durante estos 3 meses de la transición, porque parece que el gobierno tiene interés. Hay un refrán que dice que los caminos malos se pasan rápido. Tiene interés de resolver eso rápido y entrar al gobierno pues con ese tema resuelto. El único problema es que esto involucra tantos sectores, afecta a tantos sectores e intereses que no es tan simple y sencillo. Las exenciones siempre han estado presentes en el sistema impositivo. Eso es en relación a lo que se está hablando de la reforma porque la reforma está en la de la Constitución, que la oposición dijo no hay que hacer ninguna, el presidente sigue con eso, y está lo de la reforma fiscal, que es la que realmente le duelen los bolsillos a la gente. La política, la reforma constitucional, esa es muy trascendental, pero en el caso de lo que se busca con ella, de poner la justicia independiente, y eso está en la Constitución contemplado, hay quienes estiman que lo que se busca es otra cosa, y se habla de que poner la reelección de manera permanente. Son de esos temas que son complicados, pero son políticos, no tienen que ver con el bolsillo de los ciudadanos. Ahí el impacto es ya más de otra manera, se diluye en el tiempo, salen afectados. Bueno, vamos a ver. En provincias pobres la gente votó masivamente. Claro, ahí se paga poco, no hay que pagar mucho, no hay que invertir 700 millones como en las grandes. El puente de las tablitas sobre el río Camus. Productos, dice el Listín Diario en su primera plana, productos de mayor consumo suben de precio. ¿Qué dirá el Banco Central? Van 3 diputados condenados por la justicia. Y el presidente Abinader va para Suiza a cumbre por Ucrania. Muy bien, buen paseo, presidente. Pues nada, como le decía,
Eso con relación al presidente Trump en Estados Unidos y ahora que habla de que el presidente va a Suiza y a una cumbre sobre la paz de Ucrania. Ucrania ha estado sufriendo los embates, les han dado los armamentos, se los han dado a cuentagotas. En una ocasión dijo, para que ustedes vean lo que es la miopía y la falta de visión de los estadistas. Churchill, el admirado Winston Churchill, siempre estaba muy claro con relación a Hitler y al nazismo y alertaba. Pero en ese entonces, año 36 y por ahí en adelante, cuando él ocupó los Sudetes y ocupó Austria y después se metió a Checoslovaquia. Entonces cuando se metió entonces en Polonia, al 29 creo que fue, entonces ahí se le declaró la guerra, ¿no? No, ¿sí? Duró 5, no, 30. 29 no, 39. Entonces, Churchill siempre alertaba sobre que no se podía el apaciguamiento con ese, que no se puede negociar cuando uno tiene la cabeza en la boca de un tigre. Y le decía al ministro Chamberlain que hizo una renegociación y unos acuerdos con Hitler y Hitler por debajo comiéndose los chocolates. Entonces, con el caso de Ucrania, así ha pasado con Putin. Lo hizo en Georgia, en Chechenia, lo hizo después en Crimea en el 14, le cogió todo Crimea, tiró un puente que tiene, el puente de Kerch. Después alegando todo lo que le ha dado la gana, que en Luhansk, que en Donetsk, en toda esa zona ahí. Entonces, fue acumulando fuerzas efectivos en noviembre del 21, y que no iba a atacar en Bielorrusia, en toda la frontera, acumulando fuerzas, y al final, diciendo que no iba a atacar, atacó, todo el mundo sabía que iba a eso. Pero a Ucrania no se podía defender y no tenía armamento, estaban preparando los molotovs para esperarlo y ese tipo de cosas, como que estábamos en la época de Hungría, cuando los rusos, la Unión Soviética mandó los tanques y eso, no. Al final, pensaron que iba a ser un paño con pasta, un blitzkrieg. Mira, llevamos 2 años y pico de guerra y a Ucrania primero no le querían dar los tanques, después se lo dieron. Primero no le querían dar misiles de largo alcance, ya se los dieron, los ATACMS, los tácticos de ataque, ¿verdad? Ahí le están destruyendo la refinería. A Ucrania ha desarrollado sus fuerzas en fabricación de drones. Drones le da largo alcance, le ha afectado un 15% en la producción de refinados en las refinerías rusas, más de 22 refinerías destruidas, atacadas, por lo menos afectadas. Y Rusia, que le ha destruido todo el sistema energético prácticamente. La reconstrucción costará 500.000, 600.000 millones de dólares, sabrá Dios cuánto, una vez acabe todo esto. Pero Ucrania ha peleado con las manos atadas. Le iban a dar, no le querían dar los tanques, después tuvo Inglaterra que darle los Challenger, después vinieron los Leopard de Alemania y ahí vinieron entonces los Abrams de Estados Unidos. Así ha sido en todo prácticamente, con el miedo. Y una vez dijo Macron de Francia que a Putin no se podía derrotar de tal manera porque, qué sé yo, oye, pensando, ahí está Putin acabando con Ucrania, atacando en 17 frentes, amasando militares y armamento en su territorio, porque los ucranianos con las armas que le han dado los occidentes no puede atacarlo en territorio, o no permiten que lo ataque en territorio ruso, solamente en los territorios ocupados ucranianos. Pero sucede que para yo afectar a la logística del enemigo tengo que atacarlo allá, antes en sus redes de ferrocarriles, donde él tiene su gente, su armamento amasado para venir con todo para mí. Ahora parece que se está tratando ahora que el presidente, quise hacer ese comentario porque él iba para Suiza, no sé qué le toca a República Dominicana hablar de Suiza, de Ucrania ahí, pero bueno, pero ese punto, entonces parece que ahora se está revisando esa táctica, esa estrategia básicamente, más que táctica, estrategia, porque mientras los rusos pueden ir amasando armamento y personal en su lado para venir con todo para acá, Ucrania no puede atacarlos ahí mientras tanto y de interrumpir todos sus aspectos logísticos. Ahora, ojalá y se le dé permiso para que puedan usar los armamentos para defenderse de manera efectiva.
Porque así, ¿no? Con la mano amarrada atrás en la espalda, ¿cómo se defiende una gente? Cuando quisieron hacer la ofensiva en verano del año pasado, no tenían armamento aéreo y toda la protección que hicieron los rusos no le fue bien. Aguantaron, han venido los rusos, ahora han vuelto a contraatacar, le dan los chinos, le dan los iraníes, los coreanos y Occidente aquí chupándose el dedo. Que no le podemos dar más armas, que cuidado si le dan. Los alemanes tienen unos misiles que se llaman Taurus, que son efectísimos. Y todavía no se lo dan, porque van a atacar allá en aquel lado. Y Rusia, cuando ocupe Ucrania, cuando acabe con Ucrania, va por el Báltico, va por Letonia, va por Estonia, va por Lituania, después va por Moldavia y después sabrá Dios dónde se pare. Porque esa es la historia, y el que no conoce la historia está llamado a repetirla. Pues bien, les decía sobre el caso de nosotros, aquí, la condena. Ayer Leonel Fernández se reunía con los partidos de su alianza, de la alianza Ganaremos, que era la coalición Gran Alianza Nacional de Renovación, con todos los partidos, donde ganaron algunos diputados, ¿verdad? Ismael Reyes del PDI, José Fran Peñaguaba del BI, Socorro Monegro del Reverte, Movimiento Reverde, esa es la esposa de Juan Uvieres, Elías Wessing, que salió por el PQDC como diputado nacional, Antonio Brito del Rebelde, el más votado de San Cristóbal, fíjense ustedes. Y dice el presidente Fernández en esa reunión que no nos sentimos derrotados, y es que aunque no logramos la meta, que es el triunfo electoral presidencial, avanzamos, precisó el presidente Fernández en ese encuentro con los aliados. Y así prácticamente sacó un tercio de los votantes y el gobierno el doble, ¿no? 57. Entonces ahí está el tema de la diputada condenada, Rosa Amalia Pilarte. El tribunal, compuesto por Francisco Jerez Mena, María Garavito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, a unanimidad le condenó de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Yo no sé a cuál terrorismo se refieren. Yo tenía entendido que era financiamiento a campaña política, porque ella era diputada del PRM y participó en esa campaña del 20. Bueno, el hecho es que va a ser referida a Najayo, a Rafael Mujeres, Santiago, una multa de 200 salarios mínimos y la confiscación de alrededor de 14 inmuebles, edificios, fincas, terrenos. Wow, es una cantidad que yo no voy a leer porque es un viaje metro que dice aquí. Entonces, una estructura criminal dedicada al lavado de activos que dirigía a su esposo. Su esposo, por otro lado, está entonces esperando juicio. Ella, porque era diputada, una jurisdicción privilegiada. Están sus hijos involucrados. El señor Miki López, famoso, que el presidente se refirió a que se montó en su helicóptero, que andaba en su helicóptero porque se había dañado el que le prestaban, dijo él en una entrevista en estos días, y que por eso usó ese helicóptero, pero ella era diputada por ese partido, igual que el señor Miguel Gutiérrez. Yo creo que los partidos, y hay 3 diputados más en expedientes. Está uno Marmolejo de Santiago, está uno de Pirrindín de por allá de La Vega y otra por el Ceibo, de Pedernales, hay otra del Ceibo, es una cosa que uno no sabe a dónde iremos a parar con esto. Y la población de los diputados esos señalados, los más votados, son los que tienen más cuarto para repartir. Usted no ve lo que estamos viendo. Santiago, Duarte y Monseñor Noel registraron los niveles más altos de abstención. Y las comunidades más chiquiticas, Independencia, Pedernales y por ahí votó la mayor cantidad. Ahí la abstención fue la histórica. Porque esas no importan. Ahí la gente fue a votar. Aquí en los otros sitios le compraron la cédula. ¿Usted cree que no? 3 provincias, la abstención de Independencia 25.57. Ahí hay 20,000 personas, 150. Pedernales se gana con 10,000 y pico de votos, será 25% de la abstención. Dajabón 28. Entonces en todos los otros lugares, por ejemplo en Santiago 50 y pico. Dígame usted, entonces, ¿cómo es que en estos sitios chiquitos la gente fue a votar de manera masiva y en estos sitios que es donde se corta el bacalao? Yo le decía que habían 10 provincias en donde vota el 70% de la población. En las municipales, en esas 10 provincias, la abstención promedio
Esta que da la Junta es la general, 53, 46 de abstención. En las municipales, en esta era igual, 50 y pico. Pues en esta fue un % más mayor, pero el problema es que en las 10 provincias más grandes, en las 10 ubicaciones geográficas de mayor habitantes, donde se definen las elecciones, donde vota el 70%, la abstención en las municipales fue de 63%. Igual ahora. En Santiago, 68%. Entonces, ¿usted cree que eso andan los sociólogos dando explicaciones por ahí? No, hombre, eso fue comprado. Comprando cédula, lo vemos en los videos, está ahí, lo denunció la OEA también de nuevo. Lo había denunciado Participación Ciudadana. Lo único de Participación Ciudadana deja ver el refajo cada vez que habla. ¿Cómo deja ver el refajo? Porque dice, todos los partidos, ¿todos de qué? ¿Con qué se casa un guardia? Una ridiculez. Pero ahí tenemos cómo es que se compran, de dónde salen recursos que no se sabe ni siquiera la ascendencia. Les decía que hubo provincias donde compraban los votos y hacen sus tratueques, no sé cómo es que hacen verdaderamente, pero que le estaban pagando $100. Pero tú vas a una casa de cambio a comprar $200 y tienes que hasta mostrar la palmita de a $100 por allá, en Independencia, en esos sitios, para comprarlo. Tú eres ten. Y a las 3 de la tarde tú ves la gente pululando en las mesas. ¿Y tú votaste? No, yo no he votado. En los recintos alrededor. Lo presentaron en la televisión y hicieron el comentario. No, esperando aquí, esperando que le ofrezcan. No votan antes de esa hora y la gente seria, decente, va tempranito a votar. Y todo ese tigueraje, así es que se comportan. Ay, ¿qué le importa a ellos? Entonces, esas son las cosas. Santiago, Duarte y Monseñor Noel registraron los niveles más altos de abstención. Santiago 53%, Santo Domingo 44% y el Distrito Nacional 42%. Ahí está. Y la chiquita, por ahí votó la gente, ya usted sabe, como si nada. Entonces, esas son cosas que hay que tenerlas pendientes porque se va a hablar ahora de reforma. Yo les hacía, dice, ¿verdad? Mi amigo, el ministro de la Presidencia, del consenso, que las reformas, pero hay varias reformas aquí. La reforma fiscal, bueno, tiene problemas porque está todo el mundo gritando. Ahora vamos a entrar en detalles ahorita, pero ya veíamos en estos días como los productores de bebidas gaseosas decían, nosotros pagamos tanto, que yo qué, los bancos decían, nosotros pagamos 22, pero si contemplamos tal y tales cosas nos sube a 29, ¿verdad? Ayer salieron, ¿quiénes? Los roneros. Está todo el mundo gritando. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y usted y yo, ¿quién grita por nosotros? ¿Por quién doblarán las campanas? Nosotros no tenemos power, leverage para negociar, para presionar. Nosotros nada más gritar. Ellos tienen lobby, ellos tienen relaciones, ellos son los que aportan en la campaña, ellos son los que dan el dinero. Digo, espérate, a mí no me van a venir a... Ahí está todo el mundo gritando, ahora vamos a entrar en detalle con otras cosas más. Pero hay algo que llama la atención. Entre la reforma fiscal, está la laboral y un sinnúmero de cosas, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo entonces cuando la conocí y era funcionario dije, es una poesía. Que ahora no estamos agajando porque se habla del pacto fiscal, eso es una manera semántica de disfrazar las cosas, porque está bien, habla del gasto, pero nunca nadie toca eso, ahora todo el mundo impuesto, impuesto, impuesto. Pero son los problemas ciertos de que con dinero es que se resuelve, que con dinero es que se hacen las cosas, correcto. Pero el presidente, su discurso, él no habla de las reformas, él habla de las reformas y habla de la Constitución, que es su legado, y andan las bocinas por ahí, y que todo el mundo tiene que sentarse a dialogar, y hay gente que dice, pero yo dije mi posición, ¿cuál es? Yo estoy en contra de esta modificación constitucional. Lo dijo la oposición, no hay que modificar nada porque la Constitución lo establece, la independencia del Ministerio Público. Y lo que aquí mucha gente dice es que esa es una independencia cuatriboliar y minosa, como decía un anuncio aquel. 2 días antes de las elecciones someten un expediente
que coge primera plana en todos los periódicos. Entonces, ¿cuál independencia? No, hay un rejuego político, pero entonces, ¿lo vamos a cambiar con eso? No, tú vas a poner lo que te dé la gana ahí en esa cosa, pero ese es un tema que yo lo quiero presentar como con el ejemplo de Chile. Aquí vamos a hablar de modificar la Constitución y tú tienes ahí 144 diputados salidos de aquí, del paquete del gobierno, con todos los recursos del Estado que ganaron. Y bueno, tú arrollas, tú aplastas, tú haces lo que gustes. Pero la Constitución habla de un plebiscito, donde sería la población que tendría que votar. Eso no se habla. Y entonces tú dirías, ¿está de acuerdo que se modifique la Constitución? Hagamos el plebiscito. Y ellos ahí entonces la procesan. Pero de eso no se habla de reformarla. Y entonces hay otros sectores que dicen, pero lo que se quiere modificar para la reelección, para cambiar tal cosa. Vamos a ver. Pero en Chile, les decía yo, se peleó, se tiraron en la calle, muchísimos meses de desorden y todo eso. Ganó un gobierno con Boris, ese muchacho joven que estuvo ahí, se aprovechó de toda esa situación, salió presidente. Vamos a la Constitución y se crean unas comisiones y la izquierda o los progres que tenían mayoría redactan su Constitución. Se presenta. Cuando el pueblo vio lo que estaba ahí, dijo, no, espérate, así no. Para atrás. Bueno, entonces ganan lo de la derecha. Entonces la ultraderecha viene entonces y redacta su Constitución. Y pone ahí lo que le parezca en gana, y cuando se la presentan de nuevo al pueblo, le dice el pueblo, no, así no tampoco, para atrás. Se quedó la misma Constitución que tanto se criticó y por la que se armaron todos esos rebuses. ¿Y qué decía el pueblo? Es que nosotros no estamos en eso, ahora lo que estamos es en delincuencia, en narcotráfico, en inflación y economía y desempleo, los problemas existenciales de la población. Entonces, nosotros aquí tenemos esos mismos problemas. Ahí veíamos primera plana del listín, sube el precio de los artículos de la canasta básica, alimentos. El Banco Central dice que bajaron los precios, pero aquí los colmados dicen otra cosa, y los mercados. Entonces la gente está en sus problemas cotidianos, y esa reforma, no la constitucional, la constitucional le da trepito a la gente, eso no es el problema de la gente. El presidente tiene su deseo, su legado, tiene todo el poder para hacerlo, pero lo que quiero decir es que también así pasó en Chile. Y se presentó una de un tipo, y se presentó la otra contraria, y la población al final después dijo, pero allá había un mecanismo de decirlo, que era el plebiscito, el referéndum. Y se quedó la misma, al final hubo que dejar la misma, era mejor la misma que los dos esperpentos que querían hacer, imponiéndosele a un sector a otro, de un lado y el otro del otro. Entonces, las constituciones son un convenio político de todos los sectores, de toda la sociedad, para que funcione. Para el clima de convivencia pacífica de las sociedades. Entonces la gente lo que está en la economía, en los problemas existenciales, y viene a ser que la reforma fiscal con realmente un objetivo de largo plazo en términos económicos afecta en el corto e inmediato plazo el status quo de las personas y de los sectores. Porque de algún sitio habrá que sacar ese dinero que se requiere para cerrar el déficit que se genera porque los gastos son mayores que los ingresos. Entonces se habla de más ingresos, pero nadie toca la parte del gasto. Pero hay que buscar más cuartos porque estamos hasta aquí. Pero eso afecta la vida de las personas, entonces ese es un detalle. Vamos a las tendencias, a ver qué tenemos.